cordial saludo, espero que estén muy bien. En la clase de Pensar la Historia vamos a seguir hablando de las guerras civiles en Colombia y de cómo podemos pensar este problema desde el presente. Y hoy quiero que empecemos con una obra muy interesante del escritor bumangués Gonzalo España, que el mero título ya es un código hermenéutico muy interesante. El país que se hizo a tiros. Es una de las mejores definiciones que he encontrado de Colombia, porque como hemos visto en la Guerra de los Supremos se continuó con esas dinámicas antes de la era republicana, las dinámicas de la llamada patria boba, que no es otra cosa que matarnos entre compatriotas. Y si bien yo no cuento la patria boba como una guerra civil, precisamente porque no estoy de acuerdo con el historiador Pablo Victoria en creer que ya había nación, la nación se empieza a fundar desde la batalla de Boyacá. Antes sería un tanto anacrónico hablar de nación, pero precisamente en este libro nos hablan de los impactos de las 8 guerras civiles en la era republicana y también nos permite la posibilidad de construir esa dialéctica de pensar la historia de la que habla Jacques Legoff, de pasado presente. Y si analizamos la historia reciente, vemos que lamentablemente el país se ha seguido haciendo a tiros, más allá de los intentos de proceso de paz, más allá de las intenciones de algunos gobiernos. Este país sigue teniendo unas cifras alarmantes de violencia, y en esa medida es importante retomar estas tesis del escritor Gonzalo España. Y precisamente la primera tesis que él sostiene en este libro la llama la arrogancia de la independencia. ¿Qué significa eso? Que la violencia se justifica. Es decir, Simón Bolívar era un héroe. Más allá de lo que ya hemos conocido de Simón Bolívar, que era un dictador, la historia patria vende a Simón Bolívar como un héroe, y también a otros personajes que fueron dictadores. Y en esa medida, la arrogancia de la independencia se ha mantenido. Vemos que hay un libro que precisamente ayer vi en la fiesta del Jardín Botánico del Libro y la Cultura. Es un libro que el título no dice mucho, pero si uno se pone a mirar el contenido es bastante peligroso. El libro se titula El Uribe que conozco, y es una apología a Álvaro Uribe Vélez, y dice que él es el segundo Simón Bolívar, pero no lo comparan con Simón Bolívar por dictador o porque haya cometido un genocidio. Álvaro Uribe lo comparan con Simón Bolívar, queriendo venderlo como un héroe de la patria, como un salvador, y haciendo la analogía de Bolívar nos salvó de los españoles y Uribe nos salvó de la guerrilla de las FARC. Claramente es un libro escrito por la extrema derecha colombiana, y es entendible que esa sea su visión historiográfica, pero esto nos devuelve a las tesis que expone aquí Gonzalo España, de eso es un país que se hace a tiros, y como Uribe prometió bala para la guerrilla, entonces Uribe es bueno. Como Simón Bolívar le dio bala a los españoles, entonces Bolívar es bueno.
como Uribe es un caudillo que representa unos intereses, entonces por eso hay que seguir votando por el que diga Uribe. Hay que seguir diciendo que Bolívar es un libertador. No se puede decir que Bolívar es un dictador o que Uribe es un dictador. No se puede decir que el genocidio al pueblo pastuso fue culpa de Bolívar. Más fácil decir que los pastusos son bobos porque no se querían separar de España. No se puede decir que los falsos positivos fueron ejecuciones extrajudiciales que correspondieron a patrones de macrocriminalidad, de terrorismo paramilitar y de Estado. Hay que decir que los falsos positivos fueron unos buenos muertos o unas manzanas podridas que le fallaron al salvador de la patria, al héroe, al gran colombiano Álvaro Uribe Vélez. Por eso recomiendo mucho esta lectura, porque si bien se centra en el siglo XIX y en principios del XX, nos muestra que esa arrogancia de la independencia sigue dominando gran parte de la mentalidad del pueblo colombiano. Otra tesis interesante de este libro: las diferencias ideológicas, que no debería ser motivo para que nos matemos con otras personas, que unas personas sean de izquierda, otras sean de derecha, que unas sean capitalistas, otras sean socialistas, que unas sean conservadoras, otras sean liberales. Eso no debería ser motivo de que nos matemos. Sin embargo, eso sí ha sido motivo para matarnos, sea por religión o fanatismo religioso, por regionalismo como en el siglo XIX, o por riqueza, por ambición. Y en esa medida, el profesor Gonzalo España, que entre otras cosas es economista de la Universidad de Antioquia, el profesor Gonzalo España ha dedicado gran parte de su vida a estudiar nuestra historia. Y este libro es solo una muestra de sus excelentes estudios, porque él da en los puntos claves y cómo lograr convivir, no con las convivir, sino con la convivencia ciudadana en las diferencias ideológicas. Es difícil, pero en esa construcción de la nación y de resistir a reconocer que somos un Estado social de derecho fallido, entran marcos como la paz total. La paz total es una apuesta del actual gobierno de Colombia para buscar que aprendamos a convivir a pesar de las diferencias ideológicas. Pero, ¿qué dicen los detractores? Que usted no puede meter en el mismo costal a la guerrilla del ELN, al Clan del Golfo, que es un grupo narcoparamilitar, a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, a la Segunda Marquetalia y al Estado Mayor Central, que son las disidencias de las FARC. Usted no puede meter ese montón de grupos armados ilegales en el mismo costal, y que la paz total ya es un fracaso solo por pensar en eso. Pero si bien es cierto, son grupos armados diferentes, con historias distintas, no le veo algo malo en que en la paz total se incluyan grupos de diferentes ideologías, que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Pero precisamente esa arrogancia que viene de la independencia es la que nos impide reconocer que cuando yo hablo de paz total es porque realmente quiero involucrar a los actores armados, y no solamente a los ilegales, también a los actores armados legales. Y acá entra la tercera tesis que quiero compartirles de Gonzalo España, que él habla de los temperamentos ardientes, algo que nos ha caracterizado no solamente en la era republicana, sino desde la era colonial.
Y eso hace que nos hayamos matado a golpes, a cuchillo, a machete, a escopeta, a bombas y demás. Y ahora nos estamos matando con insultos, porque el insulto también es una forma de eliminar a quien piensa diferente. Siempre que bloqueamos una persona en una red social, en una plataforma, estamos diciéndole: no puedo convivir contigo, no me interesa compartir ideas, no te quiero volver a ver. Porque una cosa es eliminar a alguien de una red social y otra mucho más radical es bloquear. Pero siempre he dicho que por fortuna ya tenemos las redes sociales para pelear, para bloquear. En esta época de la guerra de los 1000 días nos matábamos, nos bloqueábamos a machete, a cuchillo, a piedra. No solamente era a escopetazos. Y por eso es tan importante esta tercera tesis de cómo lograr desde la paz total reducir esos temperamentos ardientes que nos llevan al extremo de matar a otra persona simplemente porque tiene la ideología contraria. Y hay una cuarta tesis que también es importante para entender el contexto de este libro, que es el prestigio de la carrera de las armas. Porque si los héroes de la patria fueron militares o paramilitares o narcoguerrilleros, si los héroes de la patria fueron personas armadas, entonces es normal que la gente les dé prestigio y que sean odiados por unos y amados por otros. Pero esta cuarta tesis nos induce a reconocer que Colombia sigue en las dinámicas de las guerras intestinas, como las llama Gonzalo España, que también pueden llamarse guerras civiles, pero que en algunos casos no fueron guerras regulares, sino guerras irregulares, acompañadas de golpes de Estado, de genocidios, de masacres, de abusos del poder. Y por eso quiero compartirles algo que dice acá Gonzalo España. Entre comillas dice lo siguiente: aquel fue el mundo de nuestros bisabuelos y rebisabuelos, al que de tiempo en tiempo sentimos deseos de asomarnos. Las páginas de este libro pretenden ayudar a comprenderlo, pero hay que ir más allá de la comprensión, hay que llegar a la praxis. ¿Y cómo entender la praxis en el presente? Porque sí, muy bacano saber por qué se dio la guerra de los supremos, como lo hablamos la clase pasada, la revolución de medio siglo de José Hilario López, la revolución de Melo, que fue un golpista pero que representaba a la clase trabajadora e indígena, la guerra que indujo a la Carta Magna de Río Negro, que en mi opinión ha sido la mejor que ha tenido el país, el retraso de la regeneración de Rafael Núñez, que nos devolvió a la Edad Media, a los peores momentos de la Edad Media, puro oscurantismo, pura dictadura católica teocrática, luego un revivir con Carlos R. Restrepo, que también lo hablamos la clase pasada, y a partir de ahí soportar las secuelas no solamente de la guerra de los 1000 días, sino de otras guerras que fueron producto de la dictadura conservadora encabezada en Rafael Núñez, en Miguel Antonio Caro, en Holguín y demás. Y en esa medida este libro es muy importante para entender por qué nuestro país ha sido belicoso, porque ha sido intransigente, retardatario y fanático. Y antes de compartirles un párrafo de este libro, quiero dejarles una última reflexión.
Es muy triste que no se puede hablar de esto con la niñez, porque la niñez tiene derecho a conocer la historia del conflicto armado colombiano. Se está cometiendo un intento de memoricidio, no solamente contra la niñez, sino contra el país, porque gran parte del país es la juventud y la niñez. Y les quiero contar dos anécdotas para leerles el párrafo que les quiero compartir de este libro. Tuve la oportunidad de estar los 10 días de la fiesta del libro. Fueron 10 días seguidos, por fortuna no llovió. Primera vez que veo que ninguno de los 10 días llueve. Eso fue bonito porque eso permitió más personas. Pero estuve mucho tiempo merodeando por los espacios dedicados a la reflexión sobre el conflicto armado, que esa es mi especialidad, mi área de investigación. Y yo me mantengo con mi niño, pues que tiene 10 años, pues también tengo una niña que va para 3 años y obviamente pues yo entiendo que explicarle el conflicto armado a una niña de 3 años pues sí no tiene sentido, porque realmente ella todavía no está para eso. Ahí sí entiendo yo el memoricidio, porque por mucho que yo lo intente, pues una niña de 3 años no va a comprender el conflicto armado. Pero, ojo, un niño de 10 años ya sí tiene las facultades mentales, cognitivas, emocionales para entender cositas del conflicto armado. No todo, pero sí se le puede dar un acercamiento. Entonces, en el Centro Nacional de Memoria Histórica no le quisieron regalar un libro a mi hijo, que porque era un libro muy pesado y que si tuviera por lo menos 14 años, pero es que apenas tenía 10 años, entonces que no le podían regalar un libro a mi hijo sobre paramilitarismo, por ejemplo. Como si mi hijo fuera un retrasado que no tuviera las facultades intelectuales para entender el paramilitarismo. Cuando mi hijo desde los 8 años vio la película, la trilogía de la mafia siciliana, basada en una obra literaria, El Padrino, en donde hay una escena en donde a un automóvil le meten 80 tiros por matar a un tipo. O sea, mi hijo que ya vio una película que es pesada y que no lo dejó traumatizado, se va a traumatizar porque en un libro le dicen que los paramilitares mataron el 40 y pico % de las víctimas del conflicto armado en complicidad con los gobiernos de turno. Pues mi hijo no se va a traumatizar por eso. Pues si mi hijo se fuera a traumatizar, pues ya con solo ver una película de esas como El Padrino, que es una película de mafiosos, de sicilianos, que en Colombia hemos vivido El Padrino, pero en versión uribismo. Entonces decían, no, es que hay cosas que son para los niños, pero vengan, pinten aquí con crayolas. Entonces, si el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica cree que la niñez no tiene las facultades mentales para entender el conflicto armado, es porque estamos muy atrasados. Y precisamente en semanas pasadas conocimos una experiencia muy bonita que están haciendo con el tema de la guerra de los 1000 días, que entre otras cosas es la guerra civil más sangrienta que ha tenido nuestro país. Y ustedes vieron en ese mini documental que infantes de 6, 7, 8, 9, 10 años veían recursos audiovisuales y recibían charlas sobre la guerra de los 1000 días. Entonces, si en algunos museos se está llevando la historia a la niñez con el tema de la guerra de los 1000 días, una guerra tan sangrienta, porque un niño de 10 años no puede leer un libro sobre guerrillas, sobre paramilitarismo, sobre narcotráfico, porque un niño de 10 años no puede ver una película de mafiosos para que entienda las estructuras macrocriminales de la mafia en asociación con los poderes politiqueros. ¿Por qué si les explicamos la guerra de los 1000 días y no les explicamos la guerra entre paramilitares, narcotraficantes, guerrillas, bandas criminales, gobiernos mafiosos de turno?
si tienen las facultades intelectuales para entender esta guerra de los 1000 días y las otras guerras civiles, también las tienen para entender el conflicto armado actual. Pero existe ese intento de memoricidio que en el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica no lo veo con mala fe. Yo veo que actúan de buen corazón, pero el buen corazón no es suficiente porque también se le está privando la posibilidad a la niñez de conocer esto, que la niñez lo debe saber, así sea de manera no tan amarillista o tan cruel, pero lo debe saber. Compañera, ¿qué piensas? Profe, sino que también es como esas ganas de seguir, como que para mantener el mensaje de los niños como de, ay, no, que Uribe, que es un buen presidente y que es súper bueno. Por ejemplo, la historia de Cristóbal Colón. Yo, por ejemplo, en la bola, pues yo estaba muy chiquitica y eso, yo decía, yo, ay, no, el héroe y eso, pues uno, como que uno chiquitico, no le dejan como esas imágenes. Entonces, eso sí se lo muestran a uno porque les conviene. Pero, entonces, como que también esas ganas de mantener esa percepción en los niños y que siga como la historia de Colombia también, pues en el futuro. Qué bueno que mencionas esto porque precisamente esto me ayuda a conectar la segunda anécdota, que la primera fue la de mi hijo en el Centro Nacional de Memoria Histórica y la segunda tiene que ver con que conocí una periodista comunitaria y me cayó súper bien, nos agregamos al WhatsApp y ella me invitó a su emisora, pero me advirtió que allá no se podían hablar temas ni de política ni de historia política, que se podía hablar de literatura, de historia de la poesía, pero nada de política, que porque la educación comunitaria no puede ser política, pero yo no quise debatir con ella porque al fin y al cabo apenas la estaba conociendo y ya más adelante tendré la oportunidad de invitarla a esta clase y de darle mis argumentos porque no era el momento para que me bloqueara el WhatsApp, no mentira, de pronto no me iba a bloquear, pero no era el momento de entrar en confrontación, además que ya estaba haciendo hambre, ya estaba tarde, ya me estaba despidiendo de ella, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con que haya que silenciar o volver los temas políticos un tabú. Lo que sí debe prohibirse es que uno haga proselitismo electoral, que es diferente a la política. O sea, que uno vaya a una emisora o a un canal comunitario a decir, vea, tienen que votar por el pacto histórico o tienen que votar por el que diga Uribe porque esos son los buenos. O sea, eso es muy diferente a lo que hacemos aquí, que es bueno, ¿por qué nos matamos en la guerra de los supremos? ¿Por qué no podemos esconder los falsos positivos? ¿Por qué no podemos esconder la Navidad Negra en Pasto, la masacre a los Astres, la masacre en las Bananeras, el genocidio a la Unión Patriótica? Porque eso no es hacerle campaña política a nadie, es contar las cosas como pasaron y como las fuentes lo demuestran. Entonces, yo no quise debatir con ella, pero con ustedes que sí tengo la confianza y el espacio, sí aprovecho para decir que no estoy de acuerdo con eso. Y la tercera anécdota, que el año pasado me invitaron a San Antonio de Prado, corregimiento de Medellín, a una biblioteca a hablar del conflicto en Ucrania y en algún momento comparé esa guerra de cuarta generación con la guerra del uribismo contra el antiuribismo, que es una guerra de cuarta generación porque es una guerra más tecnológica que real. Usted no ve tanto un seguidor de Petro cortarle la cabeza a uno de Uribe o uno de Uribe cogiendo a machetazos a uno de Petro. O sea, eso no se ve tanto como en la época de Gaitán y Laureano Gómez. Es más una guerra tecnológica de el seguidor de Petro insulta al seguidor de Uribe y cuando alguien no es ninguno de los dos le dicen tibio y dicen que se defina. Entonces, yo lo que veo es una guerra muy comparable con la de Ucrania, con noticias falsas, con posiciones radicales, con fanatismo. Y allá en ese parque biblioteca me censuraron cuando yo mencioné a Petro y a Uribe. Y más porque en esa época Petro estaba compitiendo en la presidencia con Fico y con Rodolfo Hernández. Entonces me hicieron un video y me cortaron los 2 minutos en donde hablaba del caso colombiano. O sea, solamente me dejaron lo que dije de Ucrania, que entre otras cosas era mucho más polémico, pero me censuraron porque dijeron que eso podría interpretarse para que dijeran que yo estaba haciendo proselitismo. Entonces, ese memoricidio es el que yo combato. O sea, ¿yo por qué no puedo comparar a Petro y a Uribe con Putin y con Zelensky? Si son guerras muy similares, si son guerras contemporáneas,
si tienen estructuras muy similares, si tienen patrones macrocriminales similares, si tienen estigmas y estereotipos similares. Yo, ¿por qué no puedo comparar un conflicto geopolítico y actual con otro conflicto interno que tenemos aquí? Y ese memoricidio hace que la gente sea, con todo el respeto, más desconocedora de la historia y de la política, porque bueno, la Biblioteca de San Antonio de Prado de Medellín te prohíbe hablar de política actual. El Centro Nacional de Memoria Histórica no te da el libro, que porque tienes 13 años, tienes que cumplir los 14 por lo menos. Y la gente te dice que no hablemos de eso, que hablemos mejor de Shakira y Piqué. No, es que no hablemos de Uribe y de Petro. No, eso no. Hablemos de Shakira y de Piqué. Que eso no aporta nada, pero eso no nos mete en problemas. Hablemos mejor de Balzac y de los poetas malditos, pero no, nada de Petro ni de Uribe, porque eso es proselitismo. O sea, se nos ha metido a la cabeza que si tocamos a esos señores, estamos haciendo proselitismo, y no necesariamente. Entonces, ese es el llamado a atención que yo quiero hacer, y por eso acá les tengo unas sorpresitas para que redondeemos esta primera parte de la clase, porque hoy más que nunca es importante combatir el negacionismo al conflicto armado, el memoricidio o los intentos de memoricidio, porque muchas veces no logran su propósito del memoricidio, y combatir la desinformación y el desconocimiento profundo que hay de la historia y de la política colombiana.